¿Alguna vez has sentido que algo en tu vida te está frenando? Como si estuvieras atrapado en un ciclo que no puedes romper, o tal vez sabes que hay algo que te impide avanzar, pero no sabes qué es exactamente. La buena noticia es que, en muchas ocasiones, el cambio que necesitamos está en eliminar lo que nos afecta negativamente. No hace falta hacer cambios gigantescos, sino liberarte de lo que te está arrastrando hacia abajo. Hoy te traigo algo poderoso. 10 cosas que, según los grandes estoicos, deberías eliminar tranquilamente de tu vida. Esto no es solo una lista, son lecciones que los filósofos estoicos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio nos dejaron para ayudarnos a vivir de una manera más plena, sin estar atados a lo que nos limita. Y lo mejor de todo es que no tienes que esperar años para ver resultados. Puedes empezar a aplicar estos principios hoy mismo y empezar a notar los cambios. Todos tenemos cosas que nos frenan, ya sean hábitos, pensamientos, relaciones o creencias limitantes, pero los estoicos nos enseñaron que el verdadero bienestar proviene de centrarnos en lo que podemos controlar y eliminar todo aquello que no aporta valor a nuestra vida. Así que si tomas el control de estas 10 cosas, verás cómo tu vida empieza a cambiar. Y no será algo que suceda en mucho tiempo, sino de manera inmediata. Si estás listo para liberarte de todo lo que te está frenando, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte más contenido y comparte este video con alguien que también necesite un cambio. Al final quiero que me cuentes cuál de estas 10 cosas vas a eliminar primero y cómo crees que te ayudará en tu camino. Vamos a empezar este viaje hacia el cambio juntos. 1. Eliminar la queja constante. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cuántas veces al día te quejas de algo? Tal vez no te guste tu trabajo, o las personas a tu alrededor no se comportan como te gustaría. A veces, incluso te quejas de las cosas más pequeñas, como el tráfico, el clima o el café frío. Las quejas pueden parecer inofensivas, pero cuando las dejamos ser parte de nuestra vida diaria, terminan arruinando nuestra paz interior. Los estoicos nos enseñan una lección muy poderosa al respecto. Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos, nos dice que nuestra mente está llena de pensamientos que nos alejan de la serenidad. Y las quejas son uno de los principales culpables. Nos enfocamos tanto en lo que no nos gusta, lo que no podemos cambiar, o lo que nos molesta, que nos olvidamos de lo que realmente está dentro de nuestro control. Nuestra respuesta. La queja constante es una forma de rendirse ante lo que no podemos controlar. Piensa en esto. Si el tráfico está atascado o el clima no es el ideal, ¿cómo cambia el mundo con tu queja? La realidad es que el universo sigue su curso y tu queja solo te resta energía, te hace sentir impotente y te aleja de una vida serena. Los estoicos nos enseñan que debemos dirigir nuestra atención a lo que sí podemos controlar, y eso es nuestra actitud frente a cualquier circunstancia. Aceptar lo que no podemos cambiar es uno de los principios fundamentales del estoicismo. Epicteto decía que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre esos eventos. Este es un concepto revolucionario. Cuando aprendas a no quejarte sobre lo que está fuera de tu control, te liberarás de una enorme carga emocional. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces gastamos nuestra energía en cosas que no tienen poder sobre nosotros? Cada vez que te quejas, pierdes una oportunidad de actuar con serenidad y de mantener tu mente clara. Entonces, ¿cómo eliminamos la queja de nuestra vida? La clave está en cambiar nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos en lo negativo, podemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo mejorar mi actitud frente a esto? Esa es la diferencia entre vivir como una víctima de las circunstancias y vivir como un ser que tiene poder sobre sus reacciones. Es un cambio de mentalidad, pero uno que, si lo aplicas con constancia, traerá paz y control a tu vida. Por ejemplo, si estás atrapado en el tráfico, en lugar de maldecir y sentir frustración, ¿por qué no aceptas la situación tal como es? Utiliza ese tiempo para escuchar algo educativo, relajante, o incluso para reflexionar sobre tus objetivos. La próxima vez que te enfrentes a algo que te moleste, recuerda que la verdadera fortaleza radica en no dejar que nada te robe tu paz. Eliminando la queja constante, podrás empezar a ver tu vida con mayor claridad y gratitud. Este es un ejercicio que los estoicos practicaban diariamente. Cada vez que nos quejamos, dejamos que el exterior controle nuestra paz interior. Pero al eliminar esta reacción automática, estamos tomando el control de nuestra mente. Y eso es lo que realmente importa.
No olvides que no es lo que te sucede lo que te define, sino cómo eliges responder a lo que te sucede. 2. Eliminar la necesidad de tener razón. Siempre te has dado cuenta de cuántas veces en discusiones o debates sentimos la necesidad de ganar, de tener la última palabra, de demostrar que estamos en lo cierto. Es como si nuestra valía dependiera de estar siempre en lo correcto, sin importar las consecuencias. Los estoicos nos enseñan que esta necesidad constante de tener razón no solo es una fuente de conflicto, sino que también nos aleja de la sabiduría. Epicteto decía, no busques tener razón, busca ser sabio. La verdadera sabiduría no reside en tener la respuesta correcta en todo momento, sino en ser humilde y aprender de las experiencias y de los demás. Cuando sentimos que siempre debemos tener la razón, cerramos las puertas al crecimiento personal. Este comportamiento nos mantiene en una mentalidad de competencia constante, en lugar de una de colaboración y entendimiento. Imagina que estás en una conversación con alguien que tiene una opinión diferente a la tuya. Si te aferras a tener la razón a toda costa, te resultará difícil escuchar realmente a esa persona, entender su punto de vista y, lo más importante, aprender algo valioso. Sin embargo, cuando dejas ir la necesidad de estar en lo correcto, abres espacio para una conversación más profunda, donde el respeto mutuo y el aprendizaje son lo primordial. Además, cuando insistimos en tener siempre la razón, es probable que terminemos hiriendo sentimientos o empeorando relaciones. Las discusiones se vuelven más sobre el ego que sobre la verdad. Los estoicos entendían que el valor no está en ganar una discusión, sino en mantener la armonía y el respeto en todas las interacciones humanas. No se trata de demostrar que eres mejor o más inteligente, sino de actuar con integridad y sabiduría. ¿Y qué pasa si dejas de aferrarte tanto a la necesidad de tener razón? La paz mental entra en juego. Aprenderás a soltar el ego, a ser más flexible y a tener conversaciones más enriquecedoras. De hecho, los grandes estoicos como Séneca nos enseñaron que, al aceptar que no siempre tenemos la razón, nos convertimos en mejores seres humanos. El aprendizaje no llega solo cuando estamos ganando, sino también cuando estamos dispuestos a escuchar y reflexionar. Entonces, ¿cómo podemos poner esto en práctica? Cada vez que te enfrentes a una conversación o desacuerdo, hazte la siguiente pregunta. ¿Realmente necesito estar en lo correcto aquí o estoy más interesado en entender y aprender? Esta mentalidad cambia por completo nuestra forma de interactuar con los demás. Y, lo que es más importante, cambia nuestra relación con nosotros mismos. En lugar de gastar energía en probar que somos los más sabios, los estoicos nos invitan a enfocar nuestra energía en mejorar nuestra comprensión y aprender del otro, incluso si eso significa admitir que, en ciertas situaciones, no somos los que tenemos la razón. Recuerda, ser sabio no es tener todas las respuestas, sino ser lo suficientemente humilde como para buscar la verdad y aprender de cada experiencia. 3. Eliminar las expectativas poco realistas. Todos hemos estado allí. Anticipamos que algo suceda de una manera, y cuando las cosas no salen como lo planeamos, nos sentimos decepcionados, frustrados o incluso derrotados. Las expectativas poco realistas son una de las principales fuentes de sufrimiento en nuestras vidas. Pero, como nos enseñan los estoicos, las expectativas son una ilusión que solo nos lleva al sufrimiento innecesario. Séneca, en sus cartas, nos recuerda que la felicidad no se encuentra en la suerte, sino en la actitud con que enfrentamos las circunstancias. La verdad es que, cuando nos aferramos a expectativas poco realistas, nos estamos preparando para el fracaso, no en términos de que realmente fracasemos, sino en que nuestra paz mental se ve seriamente comprometida. El estoicismo nos enseña a aceptar lo que es, no lo que deseamos que sea. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Tal vez tienes expectativas muy altas sobre un proyecto, una relación o incluso sobre ti mismo. Te imaginas que todo será perfecto, que los resultados se ajustarán a tus estándares y que todo saldrá como planeado. Sin embargo, la realidad es que las cosas rara vez siguen el curso que imaginamos. Si tu satisfacción depende de que las cosas salgan exactamente como esperabas, te arriesgas a vivir constantemente decepcionado. Los estoicos, sin embargo, nos enseñan que la verdadera libertad proviene de no depender de los resultados. En lugar de esperar que todo sea perfecto, debemos centrarnos en lo que podemos controlar: nuestro esfuerzo, nuestra actitud
y nuestra capacidad de adaptación. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que el universo no siempre actúa conforme a nuestras expectativas, y al aceptar eso, liberamos una gran cantidad de estrés y ansiedad. Entonces, ¿qué hacemos para eliminar estas expectativas poco realistas? El primer paso es ser conscientes de nuestras expectativas. Antes de lanzarnos a cualquier proyecto o desafío, es importante cuestionar: ¿realmente esto está bajo mi control? ¿Estoy esperando demasiado de esta situación? Cuando ajustamos nuestras expectativas a lo que es razonable y alcanzable, nos preparamos para el éxito real. Esto no significa que no tengamos ambiciones, sino que aprendemos a disfrutar del proceso y a ser agradecidos por lo que logramos, sin quedar atrapados en la necesidad de que todo salga perfecto. Imagina, por ejemplo, que tienes una entrevista de trabajo. Si entras con la expectativa de que debe ser perfecta, es probable que te pongas nervioso y no disfrutes del proceso. Pero si cambias esa expectativa por una más realista, como simplemente dar lo mejor de ti sin importar el resultado, te liberarás de la ansiedad y podrás desempeñarte mucho mejor. El estoicismo no dice que debemos renunciar a nuestras metas o sueños, sino que debemos dejar de aferrarnos a los resultados específicos. En lugar de enfocarnos únicamente en el qué, debemos disfrutar del cómo y del quiénes somos en el camino. Esto es liberador porque nos permite seguir avanzando sin estar atados a la idea de que siempre debemos obtener exactamente lo que esperábamos. Así que la próxima vez que sientas que las cosas no están saliendo como querías, recuerda que es una oportunidad para ajustar tus expectativas. Acepta lo que tienes en este momento y, lo más importante, disfruta del proceso. En lugar de sufrir por lo que no puedes controlar, abraza lo que está frente a ti y sigue avanzando con calma. 4. Eliminar el miedo al fracaso. El miedo al fracaso es algo que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. ¿Alguna vez has evitado tomar una decisión importante, cambiar de trabajo o emprender un proyecto por miedo a fracasar? Es común que el fracaso nos cause ansiedad, pero los estoicos nos enseñan que el fracaso no es algo que debamos temer, sino algo que debemos aceptar y utilizar como una herramienta de aprendizaje. Epicteto decía: no te preocupes por lo que no puedes controlar, sino por lo que sí puedes, como tu actitud frente al fracaso. Este enfoque cambia completamente nuestra relación con el fracaso. En lugar de verlo como un obstáculo insuperable, los estoicos nos invitan a verlo como una oportunidad para crecer, aprender y mejorar. Cuando tememos al fracaso, nuestra mente entra en un ciclo de parálisis. Evitamos tomar decisiones, nos quedamos en nuestra zona de confort y dejamos de actuar. Pero, como nos enseñó Séneca, el miedo al fracaso es una emoción que debe ser superada para poder vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza. Al final, el fracaso no es más que una parte del viaje, no el destino final. Imagina que estás a punto de emprender algo nuevo, un negocio, un cambio de carrera o un desafío personal. Si tu mentalidad está llena de miedo, el simple hecho de pensar en la posibilidad de fracasar puede hacer que te detengas. Pero si adoptas la mentalidad estoica, entenderás que el fracaso es inevitable en muchos casos y no es algo que deba paralizarnos, sino algo que debemos integrar como parte del proceso de crecimiento. Los estoicos, como Marco Aurelio, nos enseñan que el verdadero fracaso no radica en caer, sino en no levantarse después de la caída. Es decir, el fracaso solo se convierte en un error irreversible cuando dejamos que nos defina, cuando lo usamos como una excusa para no intentarlo de nuevo. En lugar de temer al fracaso, los estoicos nos invitan a darle la bienvenida, a aprender de él y a usarlo como una oportunidad para ajustar nuestras acciones y seguir adelante con más sabiduría. Entonces, ¿cómo podemos eliminar el miedo al fracaso? La respuesta está en cambiar nuestra perspectiva. Cada vez que sientas miedo de fracasar, recuerda que es solo una parte del proceso. En lugar de enfocarte en el miedo, enfócate en lo que puedes controlar: tu esfuerzo, tu preparación y tu resiliencia. Cuando caes, en lugar de lamentarte, aprende a levantarte más fuerte. Es la clave para transformar el miedo en motivación y el fracaso en éxito. Los estoicos también nos enseñan que no debemos vincular nuestro valor personal al éxito o al fracaso de nuestras acciones. Si fracasamos, no significa que seamos fracasados como personas. Simplemente significa que hemos aprendido algo.
y estamos más cerca de alcanzar nuestros objetivos. Esta es una de las lecciones más liberadoras del estoicismo. Nuestra dignidad no depende de nuestros éxitos o fracasos, sino de nuestra capacidad para mantenernos firmes, seguir aprendiendo y seguir adelante, pase lo que pase. Así que la próxima vez que sientas miedo de fracasar, recuerda que el fracaso no es el final del camino, sino una parte esencial del proceso. Elimina el miedo al fracaso y empieza a actuar con la certeza de que cada intento, cada caída, es una oportunidad para crecer. 5. Eliminar la necesidad de validación externa. Vivimos en una sociedad que constantemente nos dice que necesitamos la validación de los demás para sentirnos valiosos. Buscamos aprobación en las redes sociales, en el trabajo, en nuestras relaciones personales e incluso en nuestras decisiones cotidianas. Sin embargo, los estoicos nos enseñan una lección crucial. La validación externa es efímera y no tiene poder sobre nuestra verdadera felicidad. Epicteto, uno de los más grandes pensadores estoicos, decía: no busques la aprobación de los demás, porque lo que realmente importa es cómo te ves a ti mismo. Esto significa que el bienestar y la paz interior no dependen de las opiniones externas, sino de nuestra propia percepción y juicio sobre nosotros mismos. Cuando buscamos constantemente la validación de los demás, nos estamos atando a algo fuera de nuestro control. Si no recibimos la respuesta que esperábamos o si las personas no aprueban nuestras acciones, esto puede llevarnos a sentirnos inseguros, frustrados o incluso desanimados. Pero los estoicos entendían que, al permitir que las opiniones externas determinen nuestra valía, estamos cediendo nuestra libertad y nuestra autonomía. Imagina que estás trabajando en un proyecto, pero pasas más tiempo preocupado por lo que otras personas puedan pensar que realmente en disfrutar y dar lo mejor de ti mismo. O quizás en tus relaciones personales te dejas influenciar por lo que otros esperan de ti en lugar de ser auténtico. Al final, lo único que consigues es sentir que vives para los demás, no para ti mismo. Los estoicos nos animan a hacer todo lo contrario. Centrarnos en nuestra propia sabiduría interna y en la aprobación que nos damos a nosotros mismos. Marco Aurelio, en sus meditaciones, decía que no debíamos ser influenciados por las opiniones ajenas porque las personas son como nosotros, falibles y limitadas. La validación externa, al final, es tan volátil como la persona que la ofrece. Y si dependemos de ella para sentirnos bien, nunca alcanzaremos una verdadera paz interior. Entonces, ¿cómo eliminamos la necesidad de validación externa? Primero, es importante darnos cuenta de que nuestra valía no depende de lo que los demás piensen de nosotros. Esto no significa ser indiferentes a las opiniones, sino aprender a separar nuestra autoestima de las expectativas externas. Haz todo lo que haces porque es lo correcto para ti, no porque esperes la aprobación de los demás. Cada vez que sientas que estás buscando la validación de alguien, haz una pausa y reflexiona sobre por qué lo haces. Pregúntate: ¿estoy buscando esta aprobación porque realmente creo que lo que estoy haciendo es valioso o porque necesito que alguien más lo valide para sentirme suficiente? Este ejercicio te ayudará a tomar decisiones basadas en tu verdadero ser, no en la necesidad de ser visto de una manera específica por los demás. El estoicismo nos invita a ser dueños de nuestra propia aprobación y a dejar de ser prisioneros de las expectativas ajenas. Al tomar esta mentalidad, liberamos nuestra energía y nuestra paz, y comenzamos a vivir de acuerdo con lo que realmente importa: nuestra integridad, nuestras acciones y nuestros valores internos. Al final del día, la validación externa puede ser agradable, pero nunca será tan poderosa como la satisfacción que proviene de ser fiel a ti mismo y a tus principios. Cuando te des permiso para ser quien eres, sin esperar que los demás lo aprueben, te liberarás de una gran carga. La verdadera paz viene de dentro, no de lo que otros piensan o dicen sobre ti. 6. Eliminar la pasividad y tomar acción consciente. Es fácil caer en la trampa de la pasividad, procrastinar, posponer las decisiones importantes o simplemente esperar a que las cosas sucedan. A menudo nos encontramos esperando el momento perfecto para actuar, y mientras tanto, la vida sigue su curso. Sin embargo, los estoicos nos enseñan una lección fundamental: la acción consciente es el camino hacia el progreso y la paz mental. Séneca decía: no esperes el momento ideal, hazlo mejor con el momento presente.
Esta frase encapsula perfectamente la filosofía estoica sobre la acción. No se trata de esperar a que todo encaje, ni de quedarnos en la espera de un futuro mejor. El momento adecuado para actuar es ahora, y la clave está en tomar acción. No importa cuán pequeños sean los pasos. Cuando somos pasivos, dejamos que las circunstancias dicten nuestras vidas. Nos decimos a nosotros mismos que algún día comenzaremos a hacer lo que realmente queremos, que algún día tomaremos esa decisión difícil o que algún día enfrentaremos lo que estamos evitando. Pero el algún día nunca llega. El tiempo no espera a nadie, y las oportunidades pasan mientras nos quedamos en espera de la perfección. Los estoicos, al contrario, nos enseñan que debemos tomar el control de nuestra vida en el presente. No podemos cambiar el pasado ni predecir el futuro, pero sí podemos actuar hoy. Marco Aurelio nos recuerda en sus meditaciones que el presente es lo único que realmente poseemos y que debemos hacerlo valioso. Al enfocarnos en el ahora, nos empoderamos para tomar decisiones conscientes que nos acercarán a nuestras metas y nos permitirán vivir con mayor propósito. Imagina que has estado posponiendo una tarea importante, quizás algo relacionado con tu salud, tu carrera o tus relaciones. Tal vez has estado esperando a sentirte motivado o a que las circunstancias sean las ideales, pero lo cierto es que la motivación y la perfección rara vez se presentan. Lo que realmente importa es dar el primer paso, aunque no sea la acción, por pequeña que sea, es lo que genera momentum y te pone en movimiento hacia tus objetivos. Los estoicos nos enseñan que debemos abrazar la acción y no temer el fracaso. Incluso si no logramos el resultado que esperábamos, hemos avanzado, hemos aprendido y hemos fortalecido nuestra capacidad de tomar decisiones. La pasividad, en cambio, nos mantiene atrapados en la indecisión y el miedo, creando más ansiedad y frustración. ¿Cómo podemos poner esto en práctica? La clave está en romper las tareas grandes en pequeños pasos y comenzar con lo que podemos hacer hoy. No te enfoques en la meta final, sino en lo que puedes hacer en este momento para acercarte un poco más. Cuando empiezas a actuar, tu mente se despeja, y lo que parecía una tarea difícil se convierte en algo manejable. Recuerda que la pasividad no solo afecta nuestras acciones, sino también nuestra actitud. Si nos quedamos esperando, nos estamos privando de la oportunidad de aprender, de crecer y de mejorar. La vida no es algo que simplemente sucede. Es algo que creamos a través de nuestras decisiones y acciones. Así que, la próxima vez que te sientas tentado a posponer algo importante, pregúntate, ¿qué puedo hacer ahora mismo para dar un paso adelante? No importa cuán pequeño sea ese paso. Lo importante es que te pongas en acción. La verdadera paz y satisfacción provienen de saber que estás tomando el control de tu vida y actuando con propósito sin esperar que todo se resuelva por sí mismo. 7. Eliminar el apego a lo material. Vivimos en un mundo donde el consumo y la adquisición de cosas materiales están en el centro de muchas de nuestras vidas. La publicidad, las redes sociales e incluso la cultura popular nos impulsan a creer que la felicidad se encuentra en tener más. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que el verdadero bienestar y la paz mental provienen de liberarnos del apego a lo material. Séneca, en sus escritos, nos recuerda que el valor de una persona no se mide por lo que posee. Según los principios estoicos, debemos entender que el bienestar no está en las cosas que poseemos, sino en cómo nos relacionamos con ellas. Las posesiones materiales son efímeras. Lo que realmente tenemos es nuestra mente, nuestras virtudes y nuestra capacidad para vivir de acuerdo con nuestros valores. Cuando nos aferramos demasiado a las cosas materiales, ya sean objetos, dinero o estatus, estamos poniendo nuestra felicidad en algo fuera de nuestro control. Los estoicos nos enseñan a no depender de lo externo para encontrar paz interior. En lugar de buscar satisfacción en las cosas que adquirimos, debemos encontrarla en nuestra capacidad de ser agradecidos por lo que ya tenemos y en nuestra habilidad para vivir con lo necesario. Imagina que has alcanzado un gran éxito material. Tal vez has comprado una casa, un coche nuevo, o has acumulado una gran cantidad de dinero. A corto plazo, puede que te sientas feliz o satisfecho, pero esa satisfacción es temporal. Con el tiempo, esa sensación de placer se desvanece y comienza el ciclo de desear más. Los estoicos nos enseñan que el deseo insaciable por más es lo que genera sufrimiento, porque nunca estamos satisfechos con lo que tenemos.
En cambio, nos instan a encontrar la verdadera satisfacción en lo que es verdaderamente valioso y duradero. Marco Aurelio, en sus meditaciones, explica que debemos recordar que todo lo material es solo un préstamo temporal de la vida. Nada en este mundo es permanente y lo que realmente importa es cómo usamos nuestro tiempo y nuestras capacidades. El apego a lo material puede crear un vacío interior, ya que cuando nos enfocamos solo en lo externo, olvidamos lo que realmente llena nuestra vida de sentido. Nuestras relaciones, nuestras virtudes y nuestra capacidad de vivir con sabiduría y integridad. ¿Cómo podemos eliminar el apego a lo material? Un primer paso importante es practicar la gratitud por lo que tenemos en el momento presente. Tómate un tiempo para reflexionar sobre las cosas que realmente valoras en tu vida y te darás cuenta de que muchas de ellas no son materiales. Tu salud, tus amistades, tus aprendizajes o incluso el tiempo que tienes para disfrutar de la vida. Este cambio de enfoque te permitirá liberar espacio en tu mente para lo que verdaderamente importa. Otra práctica útil es reducir el consumo innecesario. Antes de hacer una compra o adquirir algo nuevo, pregúntate, ¿lo necesito realmente? ¿Aporta algo importante a mi vida o simplemente satisface un deseo momentáneo? Este tipo de reflexión te ayudará a alinearte más con los principios estoicos de simplicidad y moderación, y a alejarte del constante deseo de acumular cosas que, a largo plazo, no traen satisfacción genuina. El desapego no significa renunciar a todas las posesiones materiales, sino simplemente no depender de ellas para nuestra felicidad. Los estoicos nos muestran que la verdadera riqueza está en nuestra mente, en nuestro carácter y en nuestras relaciones, no en las cosas que tenemos. Al adoptar esta mentalidad, liberamos nuestra vida de la ansiedad que viene con el deseo constante de adquirir más, y nos centramos en lo que realmente nos hace ricos de espíritu. 8. Eliminar el sentimiento de victimización. En muchas situaciones de la vida es fácil caer en el papel de víctima, culpar a los demás o a las circunstancias de lo que nos sucede. A menudo sentimos que la vida nos está haciendo frente, que las adversidades son injustas y que estamos a merced de lo que pasa a nuestro alrededor. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que no somos víctimas de nuestras circunstancias, sino de nuestras reacciones ante ellas. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más influyentes, afirmaba que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Este principio es fundamental para entender la perspectiva estoica sobre la victimización. Según los estoicos, las circunstancias externas, aunque puedan ser difíciles o dolorosas, no tienen poder sobre nuestra paz interior. Lo que realmente determina cómo nos sentimos y cómo respondemos es nuestra actitud y nuestra percepción frente a esas circunstancias. Es fácil caer en el papel de víctima cuando enfrentamos situaciones que nos parecen injustas, ya sea un maltrato en el trabajo, una traición por parte de un amigo o un revés en nuestras metas. Nuestra primera reacción suele ser sentirnos impotentes. Nos decimos a nosotros mismos, esto no debería haberme pasado, o no merezco esto. Sin embargo, los estoicos nos invitan a ver más allá de esa percepción de injusticia y a tomar control de nuestra respuesta. El cambio de mentalidad es fundamental. En lugar de pensar, la vida me está atacando, los estoicos nos proponen pensar, esto es lo que me ha tocado vivir. ¿Qué puedo hacer al respecto? Esta pequeña pero poderosa transformación mental cambia nuestra posición de víctima a agente de cambio. En lugar de sentirnos atrapados por nuestras circunstancias, nos empoderamos para tomar decisiones y para actuar de manera que nos permita superar las dificultades. Un ejemplo clásico de esto es la historia de Marco Aurelio, quien, a pesar de ser emperador, enfrentó constantes desafíos como guerras, traiciones y pérdidas personales. Sin embargo, a través de su filosofía estoica, fue capaz de aceptar las dificultades de la vida con serenidad, sin dejarse consumir por el resentimiento o la desesperación. Marco Aurelio comprendió que, aunque no podía controlar todo lo que sucedía a su alrededor, sí podía controlar cómo respondía a esas situaciones. Esto es lo que define la verdadera fortaleza estoica. ¿Cómo podemos aplicar este principio en nuestras vidas? Primero, debemos cambiar nuestra narrativa interna. En lugar de vernos como víctimas, debemos empezar a pensar en términos de responsabilidad y agencia. Cada vez que enfrentes una dificultad, pregúntate,
¿Cómo puedo reaccionar de manera constructiva ante esta situación? ¿Qué lecciones puedo aprender de esto? Este enfoque no solo te libera de la mentalidad de víctima, sino que te permite tomar decisiones conscientes que te acercarán a tus objetivos. La victimización también nos mantiene atrapados en el pasado. Al centrarnos en lo que ocurrió y en lo que no podemos cambiar, dejamos que esos recuerdos y emociones negativas dicten nuestras acciones presentes. En lugar de seguir repitiendo la misma historia de mala suerte o no merezco esto, los estoicos nos animan a dejar ir el pasado y a actuar en el presente para mejorar nuestra situación. Finalmente, la victimización puede ser una forma de evitar la acción. Si nos sentimos víctimas, es fácil caer en la pasividad, ya que nos convencemos de que no tenemos control sobre lo que sucede. Pero cuando asumimos responsabilidad por nuestra vida y nuestras reacciones, nos empoderamos para actuar de manera efectiva y positiva. 9. Eliminar el miedo al fracaso. El miedo al fracaso es uno de los principales obstáculos que nos impide avanzar en la vida. A menudo, nos detenemos antes de intentar algo porque tememos fallar y asociamos el fracaso con algo negativo. Sin embargo, los estoicos nos enseñan una visión completamente diferente. El fracaso no es el fin, sino una oportunidad para aprender y mejorar. Séneca decía, no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho de él. Este desperdicio a menudo proviene del miedo a no ser lo suficientemente buenos, o de no alcanzar la perfección en lo que hacemos. El miedo al fracaso nos paraliza, nos impide tomar riesgos y nos mantiene en nuestra zona de confort, limitando nuestro potencial. Los estoicos, en cambio, nos instan a abrazar el fracaso como parte del proceso de crecimiento. Uno de los principios más importantes del estoicismo es la idea de controlar lo que podemos controlar. No podemos controlar los resultados de todas nuestras acciones, pero sí podemos controlar cómo nos preparamos, cómo respondemos a los desafíos y cómo aprendemos de nuestras experiencias. Cuando nos enfrentamos al miedo al fracaso, el primer paso es cambiar nuestra mentalidad. En lugar de ver el fracaso como un reflejo de nuestra incompetencia, debemos verlo como una lección que nos permite mejorar y adaptarnos. Marco Aurelio en sus meditaciones escribió, «Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja». Esto significa que todo lo que nos ocurre, incluso los fracasos, tiene un propósito dentro del gran esquema de la vida. En lugar de resistirnos al fracaso, debemos verlo como una parte natural del viaje hacia el éxito. Los grandes logros rara vez se alcanzan sin obstáculos, y el verdadero fracaso radica en rendirse o no aprender de los errores. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Primero, es importante desmitificar el fracaso. El fracaso no es algo que nos define, sino algo que todos enfrentamos en algún momento. Cada vez que te enfrentes al miedo al fracaso, recuerda que este es solo un paso más en el camino hacia tus metas. El éxito no se mide por la perfección, sino por la persistencia y la capacidad de aprender. Los estoicos no temían al fracaso porque entendían que el fracaso no nos destruye, nos moldea. Cuando fallamos, tenemos la oportunidad de reflexionar, ajustar nuestra estrategia y volver a intentarlo con más sabiduría. Esta mentalidad nos libera del temor que a menudo nos impide actuar y nos permite avanzar con confianza, sabiendo que el fracaso es solo una parte de nuestro proceso de crecimiento. Recuerda, cada fracaso es una oportunidad para aprender algo nuevo sobre ti mismo, sobre tus capacidades y sobre cómo puedes mejorar en el futuro. El miedo al fracaso se disuelve cuando lo vemos no como un obstáculo, sino como un maestro que nos enseña lecciones valiosas. 10. Eliminar la necesidad de la aprobación externa. Vivimos en una sociedad donde la opinión de los demás parece tener un gran peso en nuestras decisiones. Muchas veces nos sentimos presionados por cumplir con las expectativas sociales, familiares o laborales. Queremos ser aceptados, admirados o simplemente no ser rechazados. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que la verdadera libertad viene cuando dejamos de depender de la aprobación externa. Séneca decía, la verdadera libertad es vivir según tu propia naturaleza. Esto significa que, al vivir en armonía con nuestros valores y principios, no necesitamos la validación de los demás para sentirnos completos. El apego a la aprobación externa solo nos priva de nuestra autenticidad y nos pone en una posición de constante inseguridad, ya que nuestra autoestima depende de lo que otros piensan de nosotros.
Los estoicos reconocen que no podemos controlar las opiniones de los demás, pero sí podemos controlar cómo nos sentimos acerca de esas opiniones. En lugar de buscar la aprobación externa, debemos centrarnos en la aprobación interna, es decir, estar en paz con nosotros mismos y con nuestras propias decisiones. Esto no significa que debamos vivir de forma aislada o egoísta, sino que debemos ser fieles a nuestra esencia y actuar de acuerdo con lo que creemos que es correcto, sin depender de la aceptación ajena. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexiona sobre la fugacidad de la vida y lo efímero que es el juicio de los demás. En muchos casos, las personas que buscan nuestra aprobación ni siquiera recordarán nuestras acciones o decisiones dentro de unos años. Por tanto, si la opinión de los demás es temporal, ¿por qué deberíamos basar nuestra felicidad en ella? En lugar de buscar constantemente la validación externa, podemos encontrar fortaleza interna y sentido de bienestar al vivir de acuerdo con nuestras propias virtudes y principios. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Un primer paso es preguntarnos constantemente, ¿estoy tomando esta decisión porque es lo correcto para mí o porque busco la aprobación de los demás? Es importante hacer una distinción clara entre lo que realmente deseamos y lo que pensamos que otros esperan de nosotros. Este tipo de reflexión nos ayuda a alinear nuestras acciones con nuestros valores y nos libera de la presión de complacer a los demás. Otro aspecto clave es cultivar la autosuficiencia emocional. La idea no es ignorar completamente las opiniones ajenas, sino no permitir que estas opiniones dicten nuestro bienestar emocional. Si alguien nos critica, podemos aprender de la crítica, pero no debemos dejar que eso nos afecte profundamente. Si alguien nos rechaza, eso no define nuestro valor como personas. Nuestro valor no depende de la aceptación de otros, sino de nuestra capacidad para vivir de acuerdo con lo que creemos que es correcto y justo. Los estoicos también nos enseñan a evitar el exceso de adulación. Cuando recibimos elogios excesivos, es fácil caer en la tentación de dejar que nuestra autoestima dependa de ellos. Sin embargo, los estoicos nos aconsejan recibir elogios con humildad y sin dejar que influyan demasiado en nuestra autoestima. Al mismo tiempo, nos animan a ser firmes en nuestras creencias, incluso si eso nos pone en desacuerdo con los demás. En resumen, la clave para eliminar la necesidad de la aprobación externa es centrarnos en lo que realmente importa: nuestra paz interior, nuestros principios y nuestras virtudes. Cuando vivimos de acuerdo con ellos, no necesitamos la validación de los demás para sentirnos completos. En esta parte, se explora cómo la necesidad de aprobación externa nos limita y nos impide vivir auténticamente. Los estoicos nos enseñan a encontrar nuestro valor en nuestro carácter y nuestras decisiones, no en lo que los demás piensan de nosotros. Al vivir de acuerdo con nuestros propios principios, ganamos libertad interior y nos liberamos de las expectativas externas. ¿Te parece bien esta parte? ¿Te gustaría agregar algún detalle o hacer algún ajuste? En el camino hacia una vida más plena, el estoicismo nos ofrece herramientas poderosas para eliminar aquello que nos limita y nos impide vivir con libertad y paz interior. Al liberarnos del apego a lo material, al miedo al fracaso, a la necesidad de aprobación externa y a la mentalidad de víctima, no solo nos acercamos a la verdadera serenidad, sino que también descubrimos nuestra capacidad para tomar control sobre nuestra propia vida. Recuerda, lo que los estoicos nos enseñan no es vivir sin desafíos, sino vivir con la capacidad de enfrentar cualquier desafío con una mente tranquila y equilibrada. La vida puede ser incierta, pero nuestra paz no tiene por qué depender de las circunstancias. Podemos aprender a aceptar lo que no podemos cambiar y a tomar acción en lo que sí está a nuestro alcance. Al poner en práctica estas lecciones del estoicismo, no solo mejoramos nuestra capacidad para vivir con mayor propósito, sino que también podemos encontrar una mayor satisfacción al vivir de acuerdo con nuestras propias virtudes, sin necesitar la validación de los demás. El cambio comienza con pequeños pasos, con la decisión de ser dueños de nuestras reacciones, nuestras decisiones y nuestra paz interior. Recuerda que el verdadero poder radica en cómo elegimos enfrentar las adversidades, en lugar de ser esclavos de ellas. Si tomas estas lecciones y las aplicas en tu vida, verás cómo todo comienza a cambiar. La clave está en actuar con sabiduría, persistencia y paz interior.